Empecemos. Un ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana, con pinta de bonachón, llevaba la doble vida de ser a la vez un ladrón cibernético. Mario Simbaqueva penetró la seguridad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y se paseó por los archivos secretos del gobierno como Pedro por su casa, hasta que cometió un error y pasó casi una década en la cárcel, pagando además por haber robado la identidad a cientos de personas en el mundo entero y viviendo como un rey. Daniel Pacheco desenmascaró a este hacker que fue capaz de defenderse solo y recuperar su libertad. Para mí, penetrar los sistemas del Pentágono como tal, no puedo decir que sea un orgullo, ni es algo de lo que me sienta orgulloso, pero en su momento sí hubo una explosión de adrenalina tremenda. Mario Simbaqueva es el primer y único colombiano que ha hackeado el Pentágono, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el sistema más custodiado del planeta. El primer acceso era saber la ubicación de las tropas norteamericanas en todas partes del globo terráqueo, tener ubicación de equipos militares en todas partes del mundo, pero pues ese no era el objeto, pero potencialmente fue una amenaza a la seguridad nacional. A diferencia de Julian Assange o de Edward Snowden, que querían revelar secretos como parte de su agenda política, Mario Simbaqueva rompió las barreras virtuales del Pentágono solo por vencer el desafío. Realmente el reto era penetrar el sistema, no había ninguna malicia ni ninguna meta de conseguir algo entre los servidores del Departamento de Defensa, era simplemente un reto de quebrantar los sistemas de seguridad. Con el sistema de nóminas a su disposición, ¿cuánta plata podría haber movido? En ese momento había la disponibilidad de haber girado a cualquier cuenta $105 millones, pero no lo hice porque no era ese el objetivo en ese momento. Mario volvió a Colombia hace unos meses, luego de pagar 7 años de cárcel por delitos cibernéticos en Estados Unidos. En el 2004, 2 años antes de hackear el Pentágono, Mario estaba casado, tenía una empresa legal y aparentemente una vida normal en Bogotá. Nadie sabía que este hombre de familia tenía una obsesión secreta y un talento oculto para violentar sistemas tecnológicos. La inclinación mía a violar sistemas viene desde hace muchos años. Yo hice un posgrado en una universidad de los Estados Unidos y desde ese entonces yo empecé a ver las falencias del sistema financiero. Con una habilidad de autodidacta nato, además de su entrenamiento en ingeniería en Colombia y sistemas en Estados Unidos, aprendió las técnicas para penetrar agencias crediticias y burlar sistemas financieros. Pero romper estas barreras de seguridad era más una afición que un oficio, una búsqueda de emociones y no de dinero. Yo pienso que cuando un pintor pinta un cuadro y lo termina, siente un placer determinado por eso. El hacker, cuando violenta un sistema, eso es lo que lo mueve. Que es un tipo demasiado peligroso por acá. De repente, en el 2004, los muros de contención que mantuvieron a raya a este hacker se desmoronaron. Su matrimonio se acabó, Mario liquidó su empresa, su vida se desordenó. Su obsesión secreta empezó a dominar su vida. Impulsado por celos, Mario desarrolló un programa para espiar el computador de su pareja. Yo capturo sus datos e inmediatamente tengo acceso a todas las cuentas o cualquier actividad que usted haya realizado en el computador. En medio de esta crisis personal, viviendo sin un polo a tierra, surgió una idea criminal y brillante sobre cómo lucrarse con este programa. Me di cuenta que los centros de negocios de los hoteles, sí, eran un punto en ese momento donde yo podía capturar información, sí, infinita. Y por eso lo puse ahí. Los empresarios y ejecutivos de todo el mundo que estaban de viaje necesitaban de los centros de negocios para conectarse a sus cuentas personales. Una vez lo hacían, su información confidencial era retransmitida a la cuenta de correo de Mario. Cojo sus claves, cojo su seguro social, cojo su fecha de nacimiento, cojo su mother's maiden name, puedo abrir cuentas bancarias a nombre suyo. Mario comenzó una travesía global plantando el programa en hoteles de lujo y con complejas maniobras financieras sacaba tarjetas de crédito y abría cuentas a nombres de terceros con las identidades que controlaba. Según demostró luego el Departamento de Justicia, Mario logró robar en 2 años más de 600 identidades y al menos $1.4 millones. En hoteles en Dubái, China, Japón, los Emiratos Árabes completos, toda Europa, todos los Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Nueva York, Hawái, Centroamérica, Suramérica,
todo el Caribe, en todas partes del mundo. Acompañado de bellas mujeres, ignorantes de lo que hacía, atraídas solo por el lujo y el dinero, Mario gastaba a borbollones en los hoteles más caros del mundo. Pues el Burj Al Arab de Dubái es el hotel más lujoso del mundo. Cuando uno llega, lo recogen en helicóptero y es un hotel que tiene 7 estrellas, es el único en el mundo que tiene 7 estrellas. Llegaba, se bajaba del helicóptero. Sí, a la habitación que tiene un mayordomo 24 horas en la puerta. Son habitaciones de 3 pisos, la noche vale 6.000 euros, las suites, botellas de vino de 12.000 euros, comidas de 3.000 euros, y como no había límite, esa es la parte de la extralimitación que le hace entender a uno que uno está como un dios enfrente del mundo. Pero no era un dios, sí había límite y Mario estaba por encontrarlo. En medio de este delirio cleptomaníaco, Mario recibió de casualidad la clave que lo enfilaría hacia el reto más grande para un hacker, el Pentágono. A finales del 2007, unos soldados entraron al sistema de nóminas del Pentágono desde uno de los computadores infectados por Mario en Nueva Jersey, enviándole a Bogotá los datos con la ubicación del servidor del Departamento de Defensa. Fueron 3 semanas de búsqueda de algoritmos con unos programas que desarrolló en Assembler, lograr hacer un ataque para que el servidor me deje entrar. ¿Y usted dónde está en este momento? Donde pudiera encontrar un acceso a Wi-Fi que no me develara mi ubicación física. Estuvo 48 horas adentro del servidor del Pentágono antes de ser detectado y bloqueado. Él pensó que como no movió dinero, no hizo nada, la intrusión había quedado impune, pero se equivocaba. Lo que realmente hace que el FBI, que el DCIS, que el Servicio Secreto empiecen a tomar ese interés tan absurdo en mí es la penetración del sistema del Pentágono. En su locura se sentía todopoderoso, intocable. Desde Bogotá había penetrado el Pentágono. Pero en Estados Unidos ya lo tenían fichado. Una fuerza de tarea conjunta encontró su talón de Aquiles, una mujer, y le tendió una trampa. El Departamento de Defensa, en conjunto con el FBI y en conjunto con el ICE, la interceptan. Y esa persona, esa mujer, me hace ir a mí a Estados Unidos. Yo me embarco en el vuelo, voy en primera clase, el avión aterriza en el Aeropuerto Internacional de Miami y empieza a carretear el avión hacia los túneles, pero el avión lo paran antes de llegar al túnel y llegan muchas camionetas a la puerta del avión, acercan una escalera, se suben 6, yo no recuerdo la cantidad de agentes, ¿sí?, del ICE, y me encañonan y me bajan del avión. Y ahí empieza la pesadilla. ¿Cómo es sentirse un dios a pasar a estar esposado? Yo no lo podía creer porque, pues, primero me creía invencible. Segundo, creía que no, las cosas que yo había hecho era imposible de seguirlas y era imposible de tener un rastro. Y de repente verme descubierto ante el mundo, ¿sí? Fue muy complicado para mí, fue muy complicado, muy complicado. La doble vida de Mario finalmente salió a la luz mientras estaba detenido en Miami. Su caso fue registrado en periódicos de Estados Unidos como el Washington Post. Un hombre colombiano se ha declarado culpable frente a la acusación de 16 condados que lo involucra en un esquema de robo de identidad en el cual él instaló un software en los centros de negocio de hoteles y salas de Internet con el fin de robar contraseñas, datos de cuentas e información personal. Sus padres se enteraron por la prensa de que su hijo no era el empresario exitoso que decía ser, sino un ladrón digital. El Departamento de Justicia le imputó 16 cargos de robo de identidad agravada, en teoría suficientes para encerrarlo el resto de su vida. Yo tengo el desfortunio de contratar a un abogado americano. ¿Hay algo más peligroso que el cartel del narcotráfico o el cartel de los sapos y el cartel de los abogados americanos? Un día llega al centro de detención de Miami y me dice, no, el gobierno va a pedir 30 años. ¿Y usted qué hace ahí? Empiezo a preocuparme y empiezo a lo que yo llamaría fue el peor error de los americanos, que fue dejarme poner las manos en un libro de ley norteamericana. Y vamos a sentencia. Y el abogado me empieza en la mitad de la sentencia a decirme a mí que dónde encontraba en los libros las cosas. Que el abogado le pregunta a usted dónde encontrar. Correcto. Había unos libros que yo había llevado y él me decía, ¿dónde están las cosas? Entonces yo me paro y respetuosamente le pido al honorable juez federal que me deje echar al abogado y ejercer mi propia defensa. En el sistema de justicia norteamericano existe una figura en la cual el preso puede constitucionalmente defenderse a sí mismo. Entonces yo le pido al señor juez que me dé 90 días para prepararme
y que me deje asumir mi sentencia, ya con el pedido sobre la mesa de 30 años de la Fiscalía. Pero usted era un tipo de números. Pero los números se volvieron leyes, absolutamente. Y empecé a estudiar profundamente el sistema de justicia norteamericano. Mario enfila su habilidad nata de autodidacta para romper sistemas contra la justicia penal de los Estados Unidos. Amarrado de la cintura y de los pies también encadenado. Y después de una pelea de muchas horas ahí enfrente de la corte, logré bajar mi sentencia de 30 años a 9 años. Empezó el calvario de la cárcel federal, pasar de hoteles de lujo con bellas mujeres a unas celdas sin visitas conyugales. Pero estas las rejas, donde Mario encontró su redención. Cuando ya estoy en la cárcel y me meto un poco más, empiezo a darme cuenta la cantidad de sufrimiento y de injusticias que hay en el sistema americano, especialmente con la gente extraditada de Colombia. Entonces tomo la bandera como propia. Y usted empieza a litigar para ellos. Yo empiezo a litigar para ellos, ¿de qué manera? Utilizando la misma figura pro se, pero yo hago los escritos, los oficios, y la gente los firma y los envía a la corte. Me condenaron por narcotráfico de droga. Roldán fue un narco antes de los ataques del 11 de septiembre, cuando entrar droga por los aeropuertos a Estados Unidos no era tan difícil. Yo era una persona que recibía la droga en Estados Unidos y la repartía. En 1995, una de sus mulas que viajaba desde Colombia cayó en la aduana de Miami y se asustó. Con su testimonio, la Fiscalía de la Florida acusó a Luis de conspiración con intención de distribuir heroína. Luis, como tantos otros narcos colombianos, puso su futuro en manos de un abogado gringo. Luis Casuso, cubano norteamericano, que es una de las personas que más ha engañado nuestros paisanos en las prisiones federales de Estados Unidos. A pesar de cobrarle casi $300.000, todo el dinero que tenía, Luis es condenado a 25 años y su abogado no le vuelve a contestar el teléfono. Mario, ¿cómo estás? Cuando está ya por cumplir 20 años en la cárcel, resignado y sin esperanzas, aparece Mario. Al mostrarle mis papeles, me dijo: ¿usted qué está haciendo acá? Usted tiene que estar en su casa. Esta es la moción escrita desde la cárcel con máquina de escribir por Mario y presentada por Luis. Es aceptada y reduce en más de 4 años su pena. Cuando yo veo el caso de él y analizo la parte jurídica, me doy cuenta de que hay un error en el juicio de él, porque él se fue a juicio. Pues eso me da una fuerza para encontrar el argumento jurídico necesario para corregir la injusticia. El caso de Luis Roldán es solo uno de casi 100. Logré demostrar la inocencia de unas 14 personas, inocencia de convicción, y logré unas 80 reducciones de sentencia. En total, quitando 1 año aquí y 4 allá, Mario logró robarle más de un siglo en rebajas de penas a la justicia de Estados Unidos. Que los jueces vean eso. Hasta para los expertos legales es difícil entender cómo Mario logró aprender a usar con tanta pericia el sistema legal. Robert Feitel es un exfiscal federal de Washington, hoy abogado defensor y la persona que ayudó a Mario a conseguir una rebaja adicional de 2 años a su sentencia. Mario es brillante. Él aprendió la ley en los Estados Unidos cuando él estaba preso en un cárcel federal en Miami. Es casi imposible. Buenas, ¿cómo está? Paradójicamente, aunque allá luchó tanto contra la cárcel, ahora en Colombia, en libertad, su vida sigue atada a los que están tras las rejas. Estoy ayudando acá a extraditables, a gente que está en las cárceles colombianas con miras a un proceso de extradición a los Estados Unidos. Usted todavía quiere ser un hacker, usted todavía quiere pelear con el sistema. Sí, pero judicial. Mario Simbaqueva siempre va a ser un rebelde. Sí, pero en este momento es un rebelde dentro de los marcos legales. Es un rebelde con una causa. Al final, Mario es un hacker incurable. Cambió los algoritmos por el derecho penal, el Pentágono por las sentencias del Departamento de Justicia. Pero su obsesión, su objetivo, el motor de su genio y curiosidad, sigue siendo romper los códigos de los Estados Unidos.